cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, a que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en radio. Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. En esta oportunidad hablaremos sobre la Compañía de Jesús en una segunda parte. Esto significa que nuestros distinguidos invitados son el doctor Bliss Lozada Pereira y el magíster Eric San Miguel Rodríguez. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo al Facebook. Estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava o al WhatsApp 787-79-79-3. Las personas que no escucharon el programa la anterior semana, vamos a repetir el currículum de nuestros distinguidos invitados. El doctor Bliss Lozada Pereira es docente investigador de 3 carreras de la Universidad Mayor de San Andrés. Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, Historia y de Filosofía. Publicó 17 libros y editó 27 volúmenes. Miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua y de la Academia Boliviana de Educación Superior. Ha ocupado importantes funciones directivas en instituciones educativas. Obtuvo varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Además fue profesor de filosofía en seminarios católicos. Y también presentamos al magíster Eric San Miguel Rodríguez, licenciado en Derecho, magíster en Filosofía y Ciencia Política, asistido a eventos académicos muy importantes en la ciudad de La Paz, Bruselas y Caracas. Habla el español, alemán, francés e inglés. Fue secretario académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Como docente emérito de esta notable universidad, dicta la asignatura de Filosofía del Derecho. También fue profesor de programas de posgrado. Ha publicado 5 libros y ha contribuido con una veintena de artículos científicos, periodísticos, ensayos. Ambos bachilleres del Colegio San Calixto. Un gusto saludarlos nuevamente, doctor Lozada, magíster Eric San Miguel. Para nosotros, en el programa Mujeres en Radio, es un honor tenerlos otra vez para seguir hablando sobre este tema que ha sido tan polémico en nuestro país. Doctor Lozada, le escuchamos sus saludos, por favor. Buenos días, querida Jacqueline, un gusto encontrarnos otra vez, gracias a tu invitación y un saludo cordial a tu audiencia. Buenos días. Muchísimas gracias. Sus saludos, por favor, magíster Eric San Miguel. ¿Me escuchamos? Buenos días, Jacqueline. Buenos días, Blitz, y a toda la numerosa audiencia de esta emisora. Muy agradecido por la invitación para esta segunda parte de este interesante tema que hemos abordado la anterior semana. Exactamente, ha habido muchas preguntas que han quedado pendientes, entonces hemos sentido la necesidad de continuar y obviamente responder por respeto incluso a nuestros oyentes las preguntas pendientes. Vamos a empezar con usted, por favor, magíster Eric San Miguel, con la siguiente pregunta. Bueno, a ver, considerando que los jesuitas han sido criticados desde muy temprano en su historia, como nos decía en el anterior programa, especialmente por los jansenistas, sindicándolos por tener una moral relajada, decían ellos, con los sucesos de pederastia,
hasta la actualidad los jesuitas seguirán teniendo la moral relajada, magíster? Bueno, en realidad es una crítica a las concepciones morales de los jesuitas, que me temo eso es parte de su concepción, de su formación, etcétera. Sería interesante, por ejemplo, para responder esta pregunta, leer el diario del famoso sacerdote Picas, para ver cómo justifica, cómo explica sus acciones, sus aberraciones. Los jansenistas criticaban a los jesuitas ser muy indulgentes consigo mismos y con los demás. No nos olvidemos que si bien el catolicismo inventa la diferencia entre pecados veniales y capitales, son los jesuitas quienes van a agudizar esta distinción y la van a tratar de una manera totalmente subjetiva, ¿no? Que este pecado es venial, este es mortal, etcétera. Entonces, esa es la crítica. Si ahora lo son, no lo son, bueno, habría que, como le digo, ver algún documento, alguna percepción para contestar categóricamente esta pregunta. Perfecto, muchas gracias. A ver, una pregunta para ambos. ¿Qué opinan del cumplimiento de los 4 votos que todo jesuita debe realizar plenamente? Estos 4 votos para nuestros oyentes es la pobreza, la castidad, la obediencia y la obediencia circa misiones al Papa. ¿Están de acuerdo o se debería cambiar? Yo digo esto también como psicóloga que soy, ¿no? Porque antes de ser sacerdotes, los jesuitas también son seres humanos y esto de la castidad, bueno, pues debe ser algo bastante duro para estas personas. Y además la pobreza, ¿no? Porque obviamente yo supongo de que no sé cómo calificaron la pobreza ellos, ¿no? Pero también, bueno, yo supongo que deben desear como seres humanos también otras cosas, o esos deseos ya se eliminan. Bueno, ustedes nos responderán. A ver, doctor Bliss Lozada, por favor, lo escuchamos. En primer lugar, debo decir, querida Jacqueline, que los votos, sean los 4 de los jesuitas o los 3 votos que cualquier sacerdote debe realizar, no son obligatorios. En realidad representan la culminación de decisiones personales que libremente quien ha recibido formación, quien ha tenido una experiencia pastoral larga, finalmente ratifican su libertad de establecer esas 4 formas de vida. Se trata de una forma de vida que a nadie se le obliga a asumir. La pobreza, la castidad, la obediencia, y en el caso de los jesuitas, la obediencia al Papa, son libres voluntarios. Por lo tanto, no es dable esperar que se trate de un cumplimiento, diríamos, anecdótico, circunstancial, sino se trata de un cumplimiento que debe darse drásticamente. Y eso hay que señalar que no se verifica, no se sanciona. Y su incumplimiento, bueno, corresponde a también la moral de cada sacerdote. Si han hecho esos votos, se espera que los cumpla. Ahora bien, el incumplimiento puede ser sancionado moralmente, es decir, este cura vive con mucho lujo, por ejemplo, innecesariamente, y va en contra del voto de pobreza, o también llegar a situaciones muy graves como lo que estamos tratando, ¿no? Es decir, llegar a incumplir el voto de castidad, pero no por un pequeño desliz, sino por acciones delictivas, es decir, convertirse en delincuente, cometer crímenes contra niños, y en ese sentido ya es algo mucho más grave.
Sin embargo, las órdenes deberían verificar, deberían llamar a la reconvención, deberían establecer las condiciones para que los 3 o los 4 votos se cumplan regularmente. En ese sentido, bueno, si alguien se da cuenta que es algo muy exigente, simplemente se retira. Esa es una actitud honesta consigo mismo. Y no repetir, asumir, pensar que los demás creen que está cumpliendo los votos y no es así. Eso es engañar a los demás, engañarse a sí mismos y en el peor de los casos cometer acciones delictivas. Yo no pienso que la psicología, la época actual de la posmodernidad, la posverdad, banalizan de manera legítima estos votos. No es así. Es decir, por muy humano que sea alguien, si toma un compromiso y hace un compromiso de forma de vida, se espera que cumpla. Entonces, los laicos, quienes formamos parte de la iglesia, vemos eso, y peor, vemos que no se cumple en algunos sentidos. He conocido algunas argumentaciones que dicen, por ejemplo, bueno, los jesuitas son personalmente pobres, aunque la institución sea muy rica. Riqueza de la institución, de la compañía, y pobreza de los sacerdotes. Se puede admitir en cierta medida eso, ¿no? Pero incluso es necesaria la riqueza de la institución. Este es el sentido con que fue fundada la institución, para que sea rica, para que sea lujosa. Entonces, si están haciendo una opción preferencial por los pobres, si están levantando la voz de los silenciados, se espera también que la institución y las personas cumplan, por ejemplo, el voto de pobreza, y mucho más desde un punto de vista personal, el voto de castidad. Ahora, puede haber algunas objeciones de conciencia, por ejemplo, al voto de obediencia al Papa, pero también si eso llega a situaciones muy graves, siempre cabe la opción de retirarse, como yo he conocido algunas personas que después de casi 10 años de estar en la compañía, se enamoraron y se retiraron simplemente, y eso es perfectamente honesto y legítimo. Entonces, el cumplimiento no es algo circunstancial, digamos que se realice a medias, no, debería darse por honestidad consigo mismos, de manera plena, individualmente, y las órdenes deberían precautelar ese cumplimiento. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ya nos han llegado opiniones, preguntas, pero por favor les pido a los oyentes que lo vamos a responder al finalizar los últimos minutos del programa. Ahora nos vamos con la misma pregunta. Magíster Eric San Miguel, lo escuchamos, por favor. Bueno, es un poco anacrónico debatir estos temas hoy en día, porque ya hace más de 500 años la Reforma Protestante cuestionó estos votos de castidad, de pobreza, primero denunciando la hipocresía de la Iglesia, ¿no? La Iglesia fue siempre dada a estar al lado del poder, de las clases poderosas, pero también vivir en medio de la riqueza, ¿no? Basta ver el lujo faraónico del Vaticano, por ejemplo, que precisamente fue uno de los puntos centrales de la ruptura de Lutero. Respecto al voto de castidad, creo que mucho no hay que descubrir. Usted mismo lo ha dicho como psicóloga, parece bastante aberrante e impracticable, y que eso más bien parece dar lugar también a desfases o aberraciones en el comportamiento sexual de los sacerdotes. Yo me voy a centrar solamente en el llamado cuarto voto de la Compañía de Jesús, que es la obediencia al Papa. Por sus efectos jurídicos, el Papa no solamente es jefe de la Iglesia, el Papa es jefe de un Estado llamado el Vaticano.
Si una persona jura obediencia a un jefe del Estado, en este caso extranjero, hay que ver cuál es su condición jurídica como ciudadanos bolivianos. Es como si yo jurara fidelidad al presidente de Rusia o al presidente de Estados Unidos o al presidente de Chile. Cuando como boliviano yo solamente tengo que tener obediencia a las autoridades de mi país y a las leyes del país. O sea, entonces, este asunto de la obediencia al Papa ya fue cuestionado en el siglo XVIII. O sea, imagínense, le estoy hablando de la época del antiguo régimen, etcétera, porque ya incluso las monarquías se pusieron celosas, preocupadas de que hay una compañía que no sea fiel a sus leyes, a sus autoridades, sino a una autoridad extranjera. Dado que la Compañía de Jesús, según las leyes bolivianas, es una sociedad civil autorizada por el Estado, habría que revisar en qué consiste este voto de someterse al jefe de un Estado extranjero. Es como si hubiese un partido político que diga que va a obedecer al presidente de Chile o del Perú, estando en Bolivia. Entonces, este tema lo abordo porque ya no es un tema subjetivo, es un tema de connotación jurídica, que además se arrastra desde hace siglos, casi desde la fundación de la Compañía de Jesús. Gracias, Magíster. Bueno, tenemos aquí otra pregunta sobre, ya vamos a introducirnos a lo que es la historia de la educación en Bolivia con referente a los jesuitas. Doctor Bliss Lozada, ¿qué opina sobre la historia de la educación en Bolivia que los jesuitas habrían realizado hasta nuestros días? Bueno, la anterior sesión habíamos visto algunos temas referidos a la historia de la educación jesuita en Bolivia. Habíamos hablado precisamente de la primera institución, que fue el Colegio San Calixto, fundada en 1882. No se puede dejar de lado también las misiones jesuitas que ocasionaron la expulsión de los jesuitas. ¿Por qué los expulsaron y qué influencia tuvieron las misiones? Está claro que las misiones estaban en contra de los intereses no solamente de los bandeirantes, sino de los grupos de poder. Y las misiones en nuestro país y en otros países tenían también una dimensión educativa, sin duda, y de promoción de varios grupos étnicos que generaron el celo de quienes querían someterlos, quienes querían explotarlos. Y en ese sentido es muy meritorio el trabajo de los jesuitas en torno a las misiones. La anterior sesión también hablamos acerca de la relevancia que tuvieron los jesuitas y que tienen todavía en el mundo actual, dirigiendo universidades, colegios, y en nuestro país fueron desde la fundación del Colegio San Calixto a fines del siglo XIX, son varias obras en las que efectivamente tienen presencia, colegios especialmente, aunque también indirectamente en la Universidad Católica y en otras obras educativas. Las obras educativas, por ejemplo, de Fe y Alegría, son significativamente importantes porque es una red gigantesca, la más grande, que coadyuva a la formación de sectores no favorecidos. En ese sentido, los recursos que proveen algunas instituciones sirven para solventar otras, lo que también es una decisión política meritoria y encomiable. Es necesario establecer también que hubo una apertura cada vez mayor, todavía se ve eso, a ciertos grupos sociales de la educación que los jesuitas realizaron. Al principio, desde su fundación, por ejemplo, el Colegio San Calixto ha estado dirigido a
a las élites, a grupos sociales pudientes, pero progresivamente ha cambiado, como también ha cambiado su enfoque coeducativo, es decir, al principio era solo para varones, y después de casi 100 años, cumpliendo 98 años, se volvió coeducativo, además de ser una institución más abierta a diferentes sectores sociales de nuestra ciudad. En ese sentido, sus obras, las obras educativas de los jesuitas en Bolivia, son sin duda encomiables. Hay otros colegios en Bolivia, colegios secundarios, hay esta red de Fe y Alegría, y otras obras donde también hay tareas vinculadas, por ejemplo, a la investigación, a la producción de conocimiento, como puede ser, por ejemplo, CIPCA, que coadyuvan al desarrollo del conocimiento, especialmente social, de las ciencias sociales, y también que forman el gran legado que los jesuitas tienen con nuestro país en sus obras educativas, de investigación, de trabajo intelectual, donde ellos mismos destacan. Aparte están las instituciones, por ejemplo el Observatorio San Calixto, que es dedicado décadas a la investigación, ha adquirido un alto nivel científico, lo mismo el laboratorio de biología, etcétera. Entonces, la obra educativa de los jesuitas en Bolivia ha sido muy diversa en distintos campos, dirigida a diferentes sectores sociales y siempre con un alto nivel científico. Gracias, doctor. Bueno, uno no puede negarse, ¿no?, del aporte que los jesuitas han tenido dentro de la educación en Bolivia. El Colegio San Calixto es un colegio bastante destacado, donde ha aportado con profesionales bastante importantes, así como ustedes, por ejemplo, entre otras personas que se han distinguido dentro de la sociedad. Pero ha pasado estos hechos, bueno, pues que ha sensibilizado a la población boliviana, y sobre ese tema le vamos a preguntar a usted, Magíster San Miguel, ¿qué opina sobre el encubrimiento y la complicidad que algunos jesuitas habrían cometido protegiendo y facilitando las acciones deleznables del jesuita pederasta que dañó a más de 80 niños y jóvenes? Inclusive hasta la misma sociedad indica que ustedes mismos están, bueno, protegiendo a estas personas para que obviamente la reputación de estos prestigiosos colegios no caiga. ¿Qué opina al respecto como abogado? Sí, Jacqueline, antes de responder esa pregunta, quisiera hacer una breve consideración sobre la anterior. Y es que respecto a la educación, hay una cara oscura del papel de la educación de la Compañía de Jesús. O sea, no es todo positivo, la ciencia. Miren, la colonia, en estas tierras, la Compañía de Jesús era la única entidad encargada, digamos, entre comillas, de la educación de la época. La Universidad de Charcas, alguno que otro seminario estaba en manos de la compañía. Y la Compañía de Jesús era, creo que no sé si lo sigue siendo, totalmente oscurantista. Tenía en sus manos el control y la censura de todo libro que venía de Europa. Entonces, aquí no entraba ningún libro de la Reforma Protestante, del racionalismo, de la Ilustración, eso no se conocía. Aquí solo entraban libros escolásticos, Biblias, etcétera. Cuando los jesuitas son expulsados de España y de sus colonias, en el reinado de Carlos III, se relaja el control del ingreso de libros y empiezan a entrar libros de los enciclopedistas, Rousseau, Voltaire, etcétera, y eso germina las ideas en los estudiantes de Charcas, que va a terminar en la Revolución de la Independencia. De tal manera que no hay que perder de vista también el papel oscurantista, en general de la Iglesia, no solo de la Compañía de Jesús. Y precisamente respondiendo a su pregunta, lo voy a responder en el mismo sentido. Para mí no es un problema individual del padre Picas, que de hecho a estas alturas ya no es el único. Han ido saliendo otros nombres, etcétera. Entonces no es, como decían algunos apologetas, no, es una excepción, es una oveja negra. El problema de los abusos sexuales de menores en la Iglesia
es un fenómeno bastante extendido. Y no lo estoy diciendo yo propagandísticamente. Han habido, creo, hasta películas que han ganado Óscares donde se exponen y se retratan los abusos que han cometido en distintas órdenes, no solo en la Compañía de Jesús. Esta es una práctica inveterada, muy arraigada. Hoy en día está saliendo a la luz, y en el caso de Pedrajas, por una casualidad, porque si no se hubiese sabido. Estamos hablando del abuso de más de 80 personas, de un solo sacerdote. Entonces creo que este tema hay que verlo no como un tema judicial, de un delito penal de una persona. No, este es un tema muy enraizado en la estructura de la Iglesia Católica, de las distintas órdenes. Si revisamos la prensa de los últimos 10, 12 años, hay que ver los abusos que se han denunciado en Santiago de Chile, en Boston, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de un fenómeno que hay que verlo en esa magnitud, no como un tema penal de una persona X. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos a ir a un corte, por favor. Regresamos en breve. Mujeres en Radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Ley Integral número 263 contra la trata y tráfico de personas. Todas las personas nacemos libres. Nadie tiene el derecho de quitarnos nuestra libertad, ponernos precio o esclavizarnos. La trata de personas es un delito. Tú o los tuyos pueden ser víctima de explotación sexual o laboral. Protege. Denuncia. Este es un mensaje de Radio Estudio 94. Una radio para todos. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes. Solo en Galería de la Moda Masculina. Mainasa. Trajes, colección de telas italianas, españolas e inglesas. Casimires de la línea Barrington, Don y otras marcas originales. Entrega de camisas y corbatas para su combinación perfecta. Mainasa, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confecciones industrial de prendas militares y policiales. Mainasa, calidad en exportación. Plaza Libertad, esquina Alfonso Ugarte, número 20, local C, zona 16 de julio. Teléfonos 284-5718, 740-37-777, 712-31-844. El buen gusto de nuestro sabor nacional está en Recreo Familiar Quillacollo. Disfrute con su familia, amigos y seres queridos los riquísimos e incomparables platos de la gastronomía boliviana. Pique macho, lechón al vapor, chicharrón, escabeche mixto, charquecán. Recreo Familiar Quillacollo. Visítenos en Urbanización 1 de Mayo, calle A, entre Avenida Cochabamba y Vallivian, a 2 cuadras del módulo policial Plan 44, Ciudad del Alto. Pedidos y reservas 730-61-679, 720-36824 y 796-02396. Recreo Familiar Quillacollo, el sabor de lo nuestro. Llega la promo, reciclemos con La Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de La Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Participan todas nuestras marcas. Orgullosamente boliviana. Tercer sorteo 15 de agosto. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023.
Las mejores opciones para estas vacaciones están en Multicine. Aprovecha las supermatinales con entradas a 20 bolivianos. Así es, a 20 bolivianos todos los días en películas seleccionadas en las primeras funciones. Y no olvides acompañarlas del fabuloso material exclusivo que encontrarás en nuestro Candy Bar. Compra tus entradas en boletería en la app o en www.multicine.com.bo. La mayor diversión esta vacación te espera en Multicine. Hola, mi nombre es Don Resfrío. Moquera, Mister Enfriamiento. ¿Qué importa? Qué lindo hacerle la vida imposible a la gente. Hasta que se les ocurrió tomar Taipirec. Ya nadie me hace caso. Ante los primeros síntomas del resfrío, toma Taipirec, el antigripal en cápsula blanda, que es la solución 4 en 1 para liberarte de dolores, fiebre, congestión y tos. Con una rápida acción, deja en el olvido a Don Resfrío con Taipirec. Evite cambios bruscos de temperatura, lávese las manos constantemente y evite medicamentos falsificados. Consulte a su médico. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Regresamos con Mujeres en Radio por Estudio 94 FM. Estamos hablando sobre la Compañía de Jesús, segunda parte. Y para hoy, bueno, pues seguimos con nuestros distinguidos invitados, doctor Bliss Lozada y magíster Eric San Miguel Rodríguez. Vamos a continuar, con las preguntas, pero yo les propongo algo aquí a nuestros invitados. Nos han llegado algunas preguntas. Por favor, responderemos primero estas y continuamos con la entrevista para no quedarnos como la anterior semana, por favor. Tenemos aquí una pregunta para el doctor Bliss Lozada. Dice lo siguiente: ¿por qué les gusta a los hombres, niños? ¿Por qué no van a las mujeres de la noche? ¿Considera que la salud mental de los sacerdotes está alterada y qué se debería hacer al respecto? Bueno, yo pienso que un sacerdote católico que hace el voto de castidad no es moral ni legítimo que acuda a una prostituta. No se trata de una solución práctica. Como he dicho, si alguien hace ese voto y es sacerdote, se espera que moralmente, honrándose a sí mismo, lo cumpla. Ahora bien, en el caso de los sacerdotes jesuitas, yo he hecho algunas observaciones, no hace una semana, sino hace algún tiempo, sobre la manera como, por ejemplo, los ejercicios espirituales dan lugar a ciertos aspectos psicológicos que no se repiten entre otros sacerdotes, porque otras órdenes no tienen estos ejercicios. Es decir, a mí me parece que sería mejor que la institución, en este caso la Compañía de Jesús, trate de manera profesional, de manera seria, por ejemplo, cómo se desarrollan los ejercicios espirituales, que desde mi punto de vista dan lugar a una intrusión psíquica muy fuerte. Yo he tenido esa experiencia, y dan lugar a que haya una actitud que desde mi punto de vista no es tan saludable mentalmente. Pero no estamos hablando de una salud mental, diríamos, laica, regular, sino estamos hablando de una salud mental de un sacerdote que tiene el voto de castidad. Entonces, me parece que lo que habría que hacer es, en primer lugar, reconducir las situaciones de transgresión al voto, y mucho más drásticamente situaciones de delitos como son las agresiones sexuales. Y en ese sentido hay que repensar también el sentido de la formación, la política institucional de tratamiento de estos temas, la manera como habría que enfrentar con el secreto de confesión las situaciones dadas de no solo de denuncias, sino incluso de
incriminaciones, como en el caso del cura Pedrajas. Entonces, pienso que mientras existan los votos, y particularmente el voto de castidad, es necesaria una reconducción institucional con humildad y con el deseo precisamente de que no haya autoengaño ni pérdida de credibilidad. El gran costo es que la compañía pierde credibilidad, evidentemente con una actitud, diríamos, extrema, que pretende grandes sanciones cuando es una situación sin duda grave, pero que debe resolverse de otra manera y estableciendo cambios importantes. Hay efectivamente otras religiones en que los pastores se pueden casar, etcétera, pero mientras la iglesia tenga lo que ha establecido, bueno, se espera que los sacerdotes cumplan. Gracias, doctor. Tenemos aquí opiniones valientes para hablar del tema. Muy interesante la entrevista. Excelentes profesionales. Una pregunta aquí tenemos para usted, Magíster Erickson Miguel. Dice, ¿qué están haciendo ustedes como exalumnos del Colegio San Calixto con el tema de pederastia? ¿Van a denunciar o solo son teoría? No, yo no respondo a ninguna organización ni de exalumnos, ni mucho menos. Simplemente yo expreso mis opiniones libremente. No, tampoco soy activista, ni mucho menos. Entonces, lo he dicho, como le dije, en un artículo bastante académico que se ha publicado en Página 7, que hoy ya no existe, hace 1 mes y medio o 2 meses, y en esta ocasión en la que estamos expresando libremente nuestras ideas. Eso es todo. Muchísimas gracias. Aquí tenemos algo bastante largo. Dice, buen día, licenciada Barriga, estoy escuchando el programa de radio. La respuesta del doctor San Miguel me parece buena. Entonces, ¿es un negocio lucrativo? Pregunta. Aquí tenemos más que dice la misma persona, ¿no? ¿Es un negocio lucrativo? Si es así, que se registren en CEPRECTIS, Fundempresa, REXA o CENAREC, y tengan factura COGNIT en sus establecimientos, y no solo educativos, y no sean sociedades civiles sin fines de lucro, como dice el Código Civil. Pero el sacerdote quien realizó votos, no creo que moralmente no los obligue a privarse del sexo, tras la ética y la moral, buscando resquicios bíblicos. Me parece incomparable que el Vaticano se compare con la República. ¿Están confundiendo? Dice esta persona. Bueno, si quieren responden, o si no, seguimos, por favor, tenemos algunas preguntas más. Seguimos entonces. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿de dónde aparece la castidad? Para ambos. La pregunta. Doctor Blitz Lozada, tal vez usted quiera responder, o tal vez usted, Magíster Erickson. Bueno, no tengo el dato exacto, pero es en un concilio católico que es celebrado en la Edad Media, donde se adoptó la castidad, obviamente sin ningún asiento en la Biblia, ni en el Antiguo, ni en el Viejo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. No hay, hasta donde yo conozco, ninguna referencia, tanto así que cuando emerge la Reforma Protestante en el siglo XVI, uno de los temas controvertidos fue precisamente la castidad o el voto de castidad de los sacerdotes católicos, ¿no? Y Lutero no solamente debatió teóricamente este tema, sino que él materialmente se casó con una mujer, y en el mundo, digamos, de la rama evangélico protestante del cristianismo, esta exigencia no existe. Eso es lo que podría aportar. Perfecto. Magíster San Miguel, ¿qué opina sobre la crítica que hubo la semana pasada acerca de que la Compañía de Jesús habría convertido la labor educativa en un negocio de grandes ganancias económicas, ostentando comodidades y lujo? ¿Qué opina al respecto? Vuelvo a decir. Más o menos nos está preguntando esta persona, ¿no? Que deberían tener factura. Y, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Es que no es solamente un tema de la Compañía de Jesús, ¿no? La iglesia en su conjunto es una corporación
que hace negocio. El Vaticano es accionista de muchas empresas transnacionales, eso no es ningún descubrimiento. El problema, yo pienso que en Bolivia radica en que la laicidad debería avanzar al ámbito tributario. La Iglesia se beneficia de exenciones tributarias. Eso viene de atrás, pero ya desde el año 2009 nuestra Constitución dice que Bolivia es un Estado laico, por lo tanto, ni la Iglesia ni ninguna orden que lucra, puede ser con la educación o con cualquier otro rubro, debería estar eximida. Yo coincido con los participantes que han dicho que deberían tener NIT, etcétera, porque si van a entrar en actividades de lucro, tienen que someterse, como cualquier empresa, como cualquier ciudadano, a todas las obligaciones legales e impositivas que rigen en Bolivia. Gracias, doctor. Para el doctor Bliss Lozada, ¿qué opina sobre las actividades que, según, una opinión de la semana pasada también, los jesuitas, esta persona hablaba de los jesuitas, ¿no? Que no debían realizar, por ejemplo, inmiscuyéndose en comunicaciones sociales, con la política, debiendo restringir su labor estrictamente a las tareas sacerdotales? Bueno, yo pienso que esa opinión de que la labor de los sacerdotes, no solamente de los jesuitas, debería restringirse a las labores eclesiásticas estrictas como la consagración, la aplicación de los sacramentos, etcétera, es una concepción ya superada dentro de la Iglesia desde los años 60 del siglo pasado. Es decir, el Concilio Vaticano II ha establecido precisamente que no solo para los países pobres, sino en general, la Iglesia no es solo una institución dedicada a estas tareas. Yo me pregunto si se hubiese restringido la tarea de personas tan comprometidas con la lucha social, con la defensa de los pobres y de los explotados, como fueron, por ejemplo, Luis Espinal, como fue Javier Albó. ¿Qué hubiese sido de nuestro país sin la existencia, por ejemplo, del semanario Aquí? Sin el compromiso y la huelga de hambre al lado de Domitila Chungara, que derrotó a la dictadura de Banzer. Es decir, esas acciones de compromiso social y político de sacerdotes que individualmente tuvieron, obviamente no es una situación institucional, y además de un trabajo tan importante en áreas sociales, es un trabajo de beneficio a la sociedad, de beneficio a los sectores empobrecidos y con menores capacidades de hablar y de hacer prevalecer su punto de vista. Y eso se ha establecido no solamente en el Concilio Vaticano, sino para América Latina en diferentes eventos regionales, como es Puebla, como es Medellín, Aparecida en Brasil, donde se ratifica las opciones preferenciales, la dedicación de los sacerdotes y el compromiso de los sacerdotes a coadyuvar a la lucha contra la pobreza, contra la discriminación, contra la explotación. Y en ese sentido se ha desarrollado también la teología de la liberación, que yo personalmente no tengo mucha afinidad, pero los jesuitas han sido un bastión en la teología de la liberación, que ha dado lugar a movimientos importantes con teólogos jesuitas y con una gran cantidad de gente comprometida desde la Iglesia como laicos o también como sacerdotes, y que todavía hoy tiene mucha influencia. En ese sentido, pretender reducir a una acción pre-Concilio Vaticano II que restringiría la labor social y política de quienes además se conciben a sí mismos como la levadura del mundo, es decir,
conjunto institucional que promueve la afirmación de los derechos, de lucha contra lo que es la realidad de discriminación, explotación, etcétera. Y en ese sentido, creo que pretender reducir es sin duda una actitud obsoleta, ya que ha caído en hace, más de un siglo y medio aproximadamente, ya hubo unas tendencias en contra de eso, y desde los años 60 del siglo pasado, es decir, hace 80 años, ya se ha establecido que los curas no se restringen a simplemente las labores eclesiásticas estrictas. Gracias, doctor Blitz. Magíster San Miguel, ¿qué opina acerca de la crítica que una persona la anterior semana, nos decía, ¿no? Que los jesuitas habrían promovido la guerrilla de Teoponte. Su audio, por favor. Bien, la verdad me parece una opinión un poco periférica del tema que estamos tratando. La guerrilla de Teoponte no ha sido un evento central en nuestra historia, o sea, ni siquiera la guerrilla del Che cambió el curso de la historia, ¿no? No presto mucha atención a los experimentos foquistas. Creo que honestamente preferiría abstenerme de esa opinión. No va a sumar ni restar la opinión que tengo sobre la Compañía de Jesús. Perfecto. Aquí hay una pregunta que dice una persona que nos está escuchando. ¿Ustedes consideran que los exalumnos, alumnos, padres de familia deberían denunciar estos hechos de pederastia y no esperar a la autoridad boliviana, además considerando o tomando en cuenta que son corruptos? Doctor Blitz Lozada. Yo pienso que como ex estudiante, participar en estos eventos, dar mi opinión, está en el marco de lo que como católico también pienso. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, hablé y he salvado mi alma. Eso es lo que yo estoy hablando ahora, dando mi opinión, que posiblemente no tenga mayor relevancia, que posiblemente genere opiniones en contra, que posiblemente la compañía no la tome en cuenta para nada, pero no me he callado, no me atemorizo por las consecuencias en uno u otro sentido. Son opiniones sustentadas en la historia, opiniones sustentadas en la teoría. Ese criterio de que la teoría no sirve para nada, lo importante es la práctica, es totalmente sin sentido. Ya Kant decía, ¿no?, que incluso el que realiza la práctica más intensa piensa cómo hacerlo, y al pensar está desarrollando contenidos teóricos. Así que esa falsa división entre teoría y práctica es inaceptable. Al hablar y al dar mis opiniones, yo me sustento en el conocimiento que tengo, que es un conocimiento académico, histórico, en la experiencia que he tenido durante muchos años como estudiante y como funcionario de la educación jesuita, con un cargo directivo importante, y que ahora tenga la libertad, y gracias a ti, querida Jacqueline, tenga la oportunidad de hacerlo, de expresar mis opiniones. Es lo que yo hago como contribución a la discusión seria de los problemas que atañen a la compañía y de la aparición de una situación tan deleznable como ha sido este sacerdote Pedrajas. Muchísimas gracias por su opinión, doctor. Lo escuchamos, magíster Sandra. Sí, yo comparto también la misma línea, no porque lo diga la Biblia, sino porque yo ejerzo el libre pensamiento. Entonces me hago cargo de las opiniones que digo oralmente, por escrito, y creo sustentarlas también en datos históricos, alguna vez en datos empíricos,
y en argumentos y posiciones ideológicas muy francas, que creo haberlas expresado también en esta ocasión. En todo caso, digamos, quienes deberían tomar un rol activo no son los alumnos o exalumnos, son las autoridades políticas del país, el Ministerio de Justicia. La única autoridad que ha tomado alguna posición en este tema ha sido el Procurador General del Estado. Fuera de ello, yo no he visto, por ejemplo, un pronunciamiento del Defensor del Pueblo. No he visto, ni un tuit. ¿No? Entonces, yo pienso que ahí es donde hay que exigir, porque yo por lo menos, y creo que Blitz también, somos personas, ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Que somos docentes, pero nada más. En cambio, las autoridades sí tienen en sus manos tomar decisiones, asumir medidas. Yo pienso que ahí es donde tiene que haber la demanda. Gracias, Magíster. Bueno, aquí tenemos otras opiniones. Uno dice, defienden, así de simple. Otro, felicidades a todos. Otro, me gustó la entrevista. Otro, valientes. Otro, excelente. Bueno, de esta manera terminamos el programa. Doctor Bliss Lozada, Magíster San Miguel, ha sido una entrevista muy productiva. Hemos respondido todas las preguntas, ya no nos hemos quedado pues al pendiente como el anterior programa. Les agradezco mucho por su tiempo, les agradezco mucho por este conocimiento que nos han transmitido, que obviamente no es un conocimiento subjetivo, más bien objetivo, porque ustedes son investigadores, leen para estar aquí, escriben, entonces son las personas propicias para este programa. Les agradezco mucho. Sus palabras, por favor, de despedida, doctor Bliss Lozada. Gracias, Jacqueline. Yo querría señalar que si bien hay muchas críticas contra la iglesia, contra la compañía, no hay que olvidar que aparte de su labor educativa, comunicacional, su labor social, han tenido también una enorme contribución científica. Quienes estudiamos la historia de la ciencia sabemos que fue desde la iglesia que se promovieron los grandes avances. El más grande avance, la gran ruptura epistemológica de la historia de la ciencia ha sido por Copérnico, sacerdote polaco dominico que desarrolló la teoría heliocéntrica. La teoría del Big Bang ha sido desarrollada en su origen por Georges Lemaitre, que es un sacerdote jesuita belga. Y así tenemos grandes contribuciones como Gregor Mendel, por ejemplo, en la genética, Steno, que era jesuita, padre de la geología. Es decir, no se puede simplificar de manera prejuiciosa y decir que, por ejemplo, la compañía fue anticientífica. La iglesia ha ocasionado los más grandes avances y rupturas epistemológicas en la historia de la ciencia. La Inquisición del siglo XII es anterior a la fundación de la compañía, que fue siglos posteriores. Entonces, no creo que haya que generar la idea de que la iglesia ha sido siempre anticientífica, que ha combatido a los científicos. Aparte de su labor en otros ámbitos, ha sido también la institución que ha generado el desarrollo del conocimiento universal. Y en ese sentido hay sin duda situaciones muy lamentables como la del cura Pedrajas, que la compañía debería tratar y que eventualmente la iglesia también debería tratar. Si alguien quiere mantenerse dentro del cristianismo, puede abrazar la posición protestante y bueno, si quiere ser predicador puede casarse, etcétera. Por ahora la situación es diferente y claro, hay que desarrollar sanciones drásticas frente a estas imposturas como la del cura Pedrajas, que va en contra de la institución, en contra de la feligresía que se aleja, en contra del prestigio y la credibilidad de quienes son los pastores de la iglesia. Gracias, Jacqueline, por invitarme y cuenta conmigo siempre que sea oportuno, siempre que creas que puedo contribuir de manera importante en tu programa. Gracias, gracias. Y hasta luego.
A usted más bien, muchísimas gracias. Le escuchamos, por favor, Magíster San Miguel. Sí, muchas gracias, Jacqueline, y me permito felicitarte por este programa. La verdad no lo conocía, no solamente porque se están abordando temas con mucha profundidad, pero también con una irrestricta libertad de expresión. Creo que eso prestigia a este medio de comunicación y al ejercicio de la prensa en nuestro país. Evidentemente el tema daba incluso para muchas sesiones, ¿no? Blitz ya ha tocado un tema relativo a la ciencia, a la epistemología, que ya no tenemos el tiempo para tratar y tampoco para contravertir. Simplemente me siento honrado por la invitación y también por haber compartido estas horas de debate con Blitz Losada, que es un académico de gran prestigio, pero también un amigo personal mío, y a la audiencia por tenernos esta paciencia. Muchas gracias. No, a usted las gracias. Los vamos a seguir invitando, obviamente, tal vez de manera separada, Magíster San Miguel, para que nos hable otras temáticas de la línea también que usted como profesional maneja. Les agradezco mucho. Y bueno, pues a nuestros oyentes también agradecerles por seguirnos cada martes, por sus preguntas. Finalmente todas son importantes. Conmigo será hasta la próxima semana. Y nos despedimos con un tema bastante bonito que dice: Dios está aquí.
lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí.